Permítanme que les hable de mi libro. Ayer a esta hora estaba presentando a un ponente en el Ateneo de Puerto Real, delegado de la zona franca, que está ahora mismo en colaboración con la universidad, capitaneando, pero además con brillantez, la economía sur y la provincia de Cádiz. Posiblemente, además, puedo casi asegurar que de modo señalado en Andalucía y en España. Y había 25 personas en el foro. Y hoy, que viene Javier, que no lo conoce nadie, En Rota. en Rota, en Cádiz, ¿no? Pues, bueno, enhorabuena, Ateneo, enhorabuena Rota, porque es un lujazo encontrarte en un encuentro cultural como esta semana. Bueno, disculpadme, soy Federico Fernández, soy ateneísta de Rota, como habéis podido comprobar, también de Puerto Real, y hoy el Ateneo lo vuelve a abordar, el Ateneo de Rota. Lo vuelve a abordar por la temática y por el ponente. La temática, el cambio climático y, en este caso, la de riesgo costero, para entenderlo, la subida del mar, es un tema de candente actualidad. Y solo como una pincelada, Javi, hay un trabajo publicado que establece 3 zonas críticas en el Estado español en cuanto a riesgo costero por la afección de la subida del mar. Estos 3 sitios son Delta del Ebro, Parque Nacional de Doñana y Bahía de Cádiz. ¿Vale? Pues siendo ese el contexto, llevamos años, y yo creo que es uno de los temas que más nos ha unido, llamando a la puerta del Ministerio, llamando a la puerta de la Junta de Andalucía, y no hay nadie detrás de la puerta. ¿Vale? Lo digo para que sepáis cuál es el estado de la situación. Hay información científica, pero el gestor no se da por aludido. Por lo tanto, el tema es problemático por la naturaleza de la actividad y porque las administraciones no terminan de hacerse cargo de esta cosa. Bien, y es un acierto por el ponente. En el caso de Javier Benavente, es evidente, es decano de la Facultad de Ciencias del Mar y Ciencias Ambientales, y es experto, porque hay gente en la universidad que sabe pero no es experto. Él es un experto en los temas de riesgo de costero. Y tiene, por cierto, ¿no tienen la sensación de que esto lo hemos vivido alguna vez en nuestra vida? Yo te tenía un ¿A que sí, verdad? Sí. ¿Tú no eras el mismo de hace 15 días en Puerto Real? Sí. Pero ya hablo de otra cosa. Pues, permitidme la broma, pero hace alusión a lo que os comentaba. Un decano que sale de su cúpula de cristal, nunca mejor dicho, en la Facultad de Ciencias del Mar, en la cúpula, sale de su cúpula de cristal y viene aquí a dar la cara delante de la ciudadanía, preside una junta rectora de un espacio natural protegido, de un parque natural, donde es un conflicto de intereses muy intenso, por el mismo sueldo. Porque claro, si hubiera un suplemento, pues, ¿vale? Pero eso es por menos, porque además le cuesta tiempo de su familia, ¿verdad? Bueno, pues eso para mí, que conozco a muchísima gente de la universidad, tiene mucho valor. Y encima es chirigotero, por lo cual eso le da una componente, no es broma, le da una componente de acercamiento, de comunicación muy alta. Hago un speech, presidente, ¿puedo hacer un speech pequeñito? Y ya no me extiendo más. Hoy se han entregado las banderas de Andalucía, por parte de la Junta de Andalucía, a una serie de personas y de colectivos. No sé cuándo fue la última vez que estuve aquí presentando a Fernando Valladares, no recuerdo cuánto tiempo ha pasado de eso, pero aquel día, si lo recuerdas, dije que este Ateneo tiene méritos sobrados para haber estado hoy en el acto
y ser condecorado. Por favor, que alguien tome nota, porque el Ateneo de Puerto Real es ya me he equivocado, pero he dicho al entrar y los admiten a puesta, digo Ateneo de Puerto Real, porque el Ateneo de Rota es de primer nivel. Ustedes sois el ejemplo. Por favor, que alguien tome nota, y el año que viene, hoy hubiera sido muy bonito, la entrega de bandera en Rota al Ateneo de Rota. Hoy hubiera sido muy bonito. Bueno, pues da lo mismo, que sean Cádiz capital, ¿vale? Y de este modo presumimos los roteños. Carlito, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros. Esta mañana ha estado aquí, se ha ido a Cádiz, ha vuelto y bueno, y aquí tiene un auditorio entregado. Muchísimas gracias. Hola, ahora. Creo que está funcionando el tuyo, entonces. Bueno, ¿me escuchas? Cámbialo. Hola, ahora sí. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación del Ateneo. Muchas gracias por venir, además un viernes por la tarde. Como decía Federico, bueno, estoy más o menos acostumbrado a dar alguna que otra conferencia en diferentes foros y demás. Y por desgracia, normalmente la asistencia no es la que estoy viendo hoy. O sea que realmente me hace mucha ilusión. Agradezco al alcalde, que sé que además esta mañana hemos coincidido en las banderas, que se esté pegando un viernes de acto en acto. Y sin más, pues también comentar lo que decía Casimiro, Federico. Yo soy una persona que soy un funcionario público, ¿no? Muchas veces lo he hablado con él. Entonces considero que mi labor no tiene que estar contenida a las aulas. Es decir, yo trabajo además en algunos temas que son muy interesantes de cara a la sociedad. Y como le decía hace un rato al alcalde, muchos de los datos que nosotros obtenemos y que hoy mostraré durante la conferencia, se los brindamos a las administraciones públicas. A veces con éxito, o a veces pues nos encontramos la puerta cerrada, como bien decía Federico. Y en mi doble vertiente como profesor de la universidad, como decano, pero también como presidente de la Junta Rectora, he intentado luchar sobre todo por una frase tan marina como es el desarrollo sostenible, ¿no? de nuestros territorios, ¿no? Pero que esa tiene que ser una realidad, y muchas veces las administraciones no están por la labor, algunas veces por la parte del sostenible y a veces por la parte del desarrollo. Pero yo creo que la universidad estamos para brindar ese camino, ¿no? Entonces, hoy os venía a mostrar una serie de pinceladas de lo que más nos preocupa en el grupo de investigación, porque no soy yo solo, que son los riesgos costeros, ¿no? Nosotros llevamos, y ahí tenéis, os he puesto simplemente los logos de los proyectos de los últimos 5 o 6 años. Yo llevo más de 20 años, tenía pelo, melena y todo, cuando empecé de esto, y llevamos más de 20 años trabajando en los riesgos costeros. Riesgos costeros que ya hace 20 años hablábamos que estaban ligados al cambio climático, ¿no? Os voy a poner aquí una imagen, un vídeo grabado en el 2009. Esto es en Islandilla. Precisamente ayer hablaba con una compañera de la Universidad de Sevilla con la que colaboramos en un proyecto y están haciendo un seguimiento, ¿no? Y entonces veis aquí los temporales fueron de invierno 2009, ¿no? Diciembre 2008, enero 2009. No volvimos a tener eventos parecidos hasta el 2018, lo que aquí se llamó el temporal Elma, ¿no? Y que tuvo unos impactos bastante grandes en todo el litoral, ¿no? Y con una serie de inversiones que posteriormente veremos. Lo que quería que os fijarais es fundamentalmente
¿Qué es lo que estáis viendo, no? Por un lado, la actividad de la dinámica natural, es decir, el oleaje, la marea, chocando ¿contra qué? Contra unas edificaciones que, si os fijáis, no hay personas ahí. Es decir, está la persona que está grabando el vídeo. Esas casas están cerradas. Luego reincidiré sobre eso porque es un tema importante. No quiero que me llame la gente negacionista porque no lo soy para nada. Pero hay algunas cuestiones que a veces nuestros políticos, no miro a los locales, nuestros políticos tienden a mirar hacia una escala mucho más grande y hay mucho convencido ahora del cambio climático en el sentido de, bueno, este es un problema planetario, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? Y a veces el problema lo tenemos más cerca de lo esperado, ¿no? Bien, ¿cuál es el problema que nos genera el cambio climático en nuestras costas, ¿no? Cerrar nuestras costas, no voy a hablar de la sequía y demás, si queréis luego me preguntáis sobre esos temas, pero voy a centrarme en los problemas de la costa, ¿no? Por un lado tenemos lo que se denomina, que no sé cómo traducirlo, los términos de la tormentosidad, ¿no? Que suena fatal en castellano, ¿no? Por un lado tenemos que, en la mayoría de los casos, tenemos un incremento de los temporales, ¿no? Lo estamos hablando con la gana, ¿no? Esto nunca se ha registrado, etcétera, etcétera, ¿no? El aumento de su intensidad, ¿de acuerdo? Los cambios en la duración, cada vez ponemos temporales más largos, ¿no? Cambios en y esto es importante, las direcciones de aproximación. No voy a decidir eso cuando hable en la zona precisamente de Chipiona, Rota y el puerto de Santa María, ¿no? Es importante los cambios en las direcciones, ¿no? Y por otro lado tenemos el otro gran problema, que es lo que estáis acostumbrados a ver en los medios de comunicación, que es el ascenso del nivel del mar, ¿no? Tenemos, evidentemente, si el nivel del mar es más alto, pues las zonas inundables aumentarán. Tenemos una erosión costera generada por ese incremento del nivel del mar que hace retroceder nuestra línea de costa. Y, sobre todo, si tenemos temporales y tenemos un nivel del mar más elevado, lo que vamos a tener es un incremento en el efecto que van a tener esos temporales, ¿no? Bien, ¿cuál es la realidad para nuestra área, ¿no? Para la Bahía de Cádiz, para Chipiona, para Rota, para el puerto de Santa María. Pues bien, esto es lo que teníamos, fijaros, año 2004-2006, ¿no? Teníamos una tendencia de ascenso del nivel del mar de aproximadamente 1.5 milímetros al año. Digamos ya de las zonas que tenían un problema. ¿Eso es mucho o es poco? No era mucho, pero es irremediable, lo que tiendo siempre a decir. Es un incremento pequeño, año a año, pero al cabo de una década tenemos un centímetro. Pensad que en muchas zonas en el Mediterráneo las mareas son de 10 centímetros. Que le suba el nivel del mar un centímetro ya empieza a ser importante. Aquí a lo mejor no tanto, ¿no? Pero el problema es este, que los siguientes estudios que está manejando el panel intergubernamental, de repente nos dicen, y aquí estaba mi amiga Marta Marco, de un centro de investigación en las Islas Baleares. Tenemos la gran suerte, además, que en la Bahía de Cádiz tenemos el mareógrafo con el registro más largo que hay en toda Europa, gracias a que tenemos al biográfico de la Marina aquí, y por tanto los datos son muy fiables. Y nos indican que de repente el incremento del nivel del mar se ha duplicado. ¿Por qué? Por varias razones que no se habían tenido en cuenta. Primero, el agua, que ya no está contenida en las banquisas, es decir, que está flotando sobre el agua. No sé si esto os lo han explicado alguna vez, pero si tenemos agua y hielo que está en el agua, al final el volumen varía muy poco. Un cubato, se derrite el hielo y aumenta, ahora os comentaré, aumenta un poco el volumen, pero poco. ¿Qué ocurre si le echamos un hielo de fuera? Es decir, si le echamos agua de fuera. Es decir, el hielo que está sobre la superficie de la Antártida, sobre la superficie de Groenlandia, el nivel del mar entonces empieza a acelerarse. Pero luego hay otro problema que se ha detectado, y es el aumento de la temperatura del mar. Al aumentar la temperatura de un líquido, aumenta su volumen. Parece una tontería, pero cuando aumentamos la temperatura en 1 grado, como está ocurriendo en el Golfo de Cádiz o en el Mediterráneo, el incremento de volumen empieza a ser importante. Si lo unimos al incremento general del nivel del mar, pues tenemos que estamos hablando ya de tasas de 3 milímetros al año. Es decir,
Y la previsión es que esto se acelere. Todo esto se acelere en las próximas décadas. A medida que Groenlandia se derrita, ya veremos lo que hace Trump con Groenlandia, pero el hielo se va a ir, y la Antártida ocurrirá exactamente lo mismo. Tenemos, eso sí, una gran ventaja. Tenemos una gran ventaja. Fijaros los colores que tenemos son azules, para el Golfo de Cádiz. Es decir, el problema que os hablaba de la tormentosidad, pues para el Golfo de Cádiz resulta que va a disminuir. De hecho, algunos mapas que hemos realizado nosotros sobre la vulnerabilidad de la costa de la provincia de Cádiz, atlántica, disminuye, aumenta de cara a 2050 y disminuye en el 2100. ¿Por qué? Porque cada vez nos están llegando menos temporales. ¿Os habéis fijado? ¿O no? ¿Por qué tenemos las sequías? Porque no llegan borrascas de la Atlántico. Los grandes temporales que llegaban a la costa del Golfo de Cádiz eran las borrascas que teníamos. Este año ha llegado alguna, pero los últimos 5 años hemos tenido una sequía enorme porque no ha llegado prácticamente ninguna borrasca durante el periodo invernal. Y eso es lo que se va a ir agravando según las previsiones del panel intergubernamental. Pero hay una trampa en esto. Esta gráfica es un poco complicada, pero fijaros, esta línea roja indica más o menos la frecuencia de los mayores temporales, mientras que los otros colores son los temporales con periodos de recurrencia, es decir, los que se repiten cada 5 años, cada 10 años, cada 15. Pues fijaros, los temporales de menor intensidad van a decrecer, pero los temporales de mayor intensidad permanecen estables en las últimas décadas. ¿Eso qué significa? Esto es peligrosísimo. Esto significa que nosotros, el público en general, las administraciones, van a tener una percepción de que no llegan temporales, pero los grandes temporales de 20 años de periodo de retorno van a seguir llegando. Entonces, cuando lleguen, vamos a estar mucho menos preparados. Es decir, vamos a pensar que no vamos a tener eventos de grandes desbordamientos, inundaciones costeras, pero cada 15-20 años los tendremos. Y se nos ha olvidado porque no hemos tenido temporales normales durante ese periodo. ¿Esto a qué se debe? Tenemos fundamentalmente un control derivado de un índice que se llama el índice del giro del Atlántico Norte. Habéis escuchado muchas veces lo del anticiclón de las Azores, ¿no? Cuando llega el verano está el anticiclón de las Azores y ¿qué ocurre? Que tenemos buen tiempo. Tenemos buen tiempo en todo el Golfo de Cádiz. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que por desgracia el anticiclón de las Azores se está quedando a vivir en las Azores. Y lo que tenemos son naos positivas. Este índice es la diferencia de presión entre Islandia, más o menos, y Azores. ¿Qué significa? Que cuando es positivo, todas las borrascas van a ir hacia el norte. Es decir, los pobres irlandeses, escoceses, islandeses, noruegos, le va a estar llegando todos los temporales. Mientras que por aquí, toda la borrasca que vaya llegando del Atlántico va a ser despejada hacia el norte. Por tanto, no tenemos ni grandes temporales ni precipitación. Por eso la previsión, fijaros el rojo, cada vez más frecuente, sobre todo en las últimas décadas. La previsión es sequía y menos temporales. ¿De acuerdo? De vez en cuando, fijaros, eso es lo que pasó en 2009, hay una nao muy negativa y entonces nos pilla a todos de sorpresa. Es decir, uy, pero si esto aquí no pasaba. Y ahí viene lo de, uy, esto es el cambio climático. No, pero usted, el cambio climático es esto, que no llegue temporal. Que llegue de vez en cuando un temporal muy grande era lo normal y lo estamos perdiendo. Bien, ¿cómo funciona todo esto? Pues ahí lo tenemos. Hay una cosa que se llama las mareas meteorológicas. Es decir, tenemos las mareas astronómicas, que aquí en Cádiz estamos muy acostumbrados. Es decir, cada 15 días tenemos una marea viva. Es decir, las mareas más grandes, donde tenemos la conjunción, no lo voy a explicar aquí con el hermano de Fede, que es un gran especialista en astronomía, pero tenemos la conjunción de luna y sol, y entonces esa atracción gravitatoria es mayor. O luna nueva, y tenemos otra vez lo mismo. Por tanto, las mareas son más grandes. Y
otros 15 días donde las mareas van a ser mareas muertas, ¿de acuerdo? Pero por otro lado tenemos la acción de las mareas meteorológicas. Un amigo mío, que es meteorólogo aquí en la base de Rota, me dice que no lo llame, pues hay gente que lo empieza a llamar tsunamis meteorológicos. No son tsunamis, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que debido a la llegada de una borrasca, tenemos una elevación del nivel del mar. Y ojo, en Cádiz tenemos medido que esa sobreelevación, debida solo a causas meteorológicas, puede ser de 3 metros. Es decir, nuestra marea meteorológica es de 3 metros. Si a eso le sumamos una marea astronómica es de 3 metros, si a eso le sumamos el doble, tenemos un problema. Y fijaros sobre todo si nos vamos a la costa mediterránea, que no tienen mareas. De repente una marea de 10, 15 centímetros se les transforma en un nivel del mar 2 o 3 metros por encima del que están acostumbrados. Por eso los grandes desastres que suelen ocurrir en el Mediterráneo, ¿no? ¿A qué se debe esto fundamentalmente? Pues, por un lado, a la acción de la presión atmosférica. Pues muy sencillo. Si hay menos presión atmosférica sobre el mar, ¿qué es lo que va a ocurrir con el mar? Va a ascender. Tiene menos presión, sube. Además, por un hectopascal, lo que antes llamábamos milibares, por cada hectopascal o por cada milibar que desciende la presión barométrica, el nivel del mar asciende 1 centímetro. Simplemente, el pasar de un anticiclón 1024 a una borrasca 1005, 1004, 1000 profunda, estamos hablando de que el nivel del mar asciende 20 centímetros, solo por la presión atmosférica. Pero luego tenemos también el viento. El viento, cuando tenemos una borrasca aquí en Cádiz, que viene del Atlántico, apila agua sobre nuestra costa. Y eso a veces son más de 1 metro, 2 metros. Y luego, por supuesto, tenemos el efecto del oleaje. No es lo mismo tener olas de 10 centímetros que tener olas de 4 metros, rompiendo sobre nuestras playas. Por tanto, al final tenemos esa manera. ¿Y eso puede ser importante? Pues fijaros, he traído un dato de los peores temporales que, por lo menos, nosotros hemos registrado, ¿no? Fueron los inviernos del 96 y del 97. Este es el nivel medio del mar mensual registrado en el mareógrafo de Bonanza. Aquí abajo. Fijaros, el nivel medio del mar. Fueron tan grandes los temporales, por aquí podríamos trasladar el nivel medio que mide este mareógrafo. Pues fijaros, durante el mes de enero de 1996, el nivel del mar medio, todo el mes, solo por un temporal de una semana y 10 días, ascendió más de 20 centímetros. Imaginaros el nivel del mar que tuvo que adquirir durante esa semana. Y lo mismo en diciembre del 96. ¿De acuerdo? O sea, que estamos hablando de que podemos tener cotas de inundación por encima del nivel del mar esperado de más de 3 metros. Si os contáis aquí las playas de Rota, lo que vamos a tener es un problema bastante grave. Y luego, si nos vamos a una desembocadura, pues el problema es todavía mayor. Nosotros hemos modelado el río Guadalete, pero no hemos modelado el Guadalquivir. Estamos en ello, pero el Guadalquivir es demasiado grande, la cuenca es demasiado grande para la zona, ¿no? Pero el Guadalete es como una cuenca de juguete que nos permite jugar. Y esto, hicimos un modelado sobre los temporales del 2009, y esto es lo que ocurría. ¿Dónde se producía la inundación? No aquí. No aquí. Muy bien. Iba a preguntar a Fede, que fue por aquel entonces estaba en la delegación. ¿Dónde se produjo? En las Pachecas. Y el problema no era solo la inundación fluvial. No era la inundación fluvial. Teníamos una inundación fluvial, porque aquí cuando tenemos una borrasca, cuando tenemos un temporal marítimo, viene acompañado de fuertes precipitaciones. ¿Qué ocurre? Esas fuertes precipitaciones caen sobre la cuenca. Y esa cuenca empieza a verter hacia la costa. ¿Qué ocurre cuando encima tenemos una pleamar? Y esa pleamar va acompañada de niveles del mar todavía superiores a los normales debido a esas condiciones meteorológicas. Pues esa onda de marea entra. Donde choca la crecida con la onda de marea, además, por esta morfología que tiene el río, se produce la inundación, ¿no? Ya se hicieron cosas como la reconstrucción del Azul, empezó a haber una cierta gestión, sobre todo de los embalses, porque muchas veces las administraciones que gestionaban los embalses no miraban si era pleamar o bajamar. Ellos gestionaban el río
y no miraban cuándo podían soltar el agua. Ahora ya se empieza a tener en cuenta, ¿no? Pero de hecho, uno de los mayores problemas en inundaciones costeras en nuestro país, pero sobre todo a nivel internacional, es en aquellos sitios donde se nos junta una inundación costera con una inundación fluvial. Esto pensarlo sobre todo cuando llegan las noticias, por ejemplo, de Bangladesh, ¿no? Ese país que recurrentemente, o pensarlo lo que pasó en Nueva Orleans, en el Katrina, que no es más que un delta, o sea, Nueva Orleans está en un delta, y lo que ocurrió con el Katrina. Esa conjunción es fatal, ¿de acuerdo? Pero luego os vengo a mostrar dónde está el otro gran problema. Fijaros, esto es La Barrosa en 1956. Precioso, sitio idílico, ¿no? Esto de Tornidos, esto es el Palmar, y esto es el Palmar en 2002. Pero aquí tenemos Costa Ballena, 2019-1957. ¿Qué es lo que tenemos? Pues que hemos pasado de tener este tipo de costas, esto es Doñana, esto es Bolonia, a tener Punta Umbría, a tener Cádiz. ¿De acuerdo? En fin, empezamos a tener una presión urbanística en nuestras costas que es terrible. Una presión urbanística que llega a esto, a tener infraestructura, esto es Santa María del Mar, en Cádiz. Esta es la playa de Fuenterrabía, a aquel lado, ¿vale? Donde están las canalizaciones, debajo de la propia playa. Esto es Camposoto, que es una playa más o menos natural, pero hay infraestructura. Esto era Camposoto, fijaros, yo tenía pelo y Camposoto no tenía arena. Este verano lo vuelto a pasar lo mismo, a mí no me ha salido pelo, y mi arena salía arena. Y bueno, y Cádiz donde deciden que vamos a construir chiringuitos, vamos a poner instalaciones, pero son zonas inundables. ¿Y eran inundables antes? Mucho más lo van a ser ahora, ¿eh? Esta es la percepción del riesgo que tenemos. Esta es la percepción del riesgo que tenemos, ¿no? Fijaros, ahí no va a llegar el agua está ahí. Este es el mismo sitio. Pocas semanas después. Y aquí os traigo una relación que me encanta de un antiguo maestro, que era Antonio Cendrero, ¿no? Estamos mirando la relación muchas veces de los desastres naturales y el desarrollo humano. Hasta ahora, he quitado esa diapositiva, ¿no? Normalmente la pongo de las charlas. Hasta ahora nosotros veíamos el impacto de los desastres naturales sobre el desarrollo humano. En fin, si os hablo, por ejemplo, de Honduras, de Guatemala, cuando llegaron el huracán Mitch y demás, hablamos de que países enteros tuvieron un salto hacia atrás de prácticamente 20 años, por las pérdidas económicas, las pérdidas sociales que se produjeron. Pero lo que no se había mirado hasta hace poco era cómo el desarrollo humano genera más desastres naturales. ¿De acuerdo? Es decir, el desarrollo humano genera un impacto sobre los desastres. Fijaros, este es el incremento del número de desastres naturales desde la década de los 90. El cambio climático no va tan rápido. Si hablamos, por ejemplo, del número de temporales que tenemos, estos son datos de aquí, del Golfo de Cádiz, están disminuyendo. Y sin embargo, nosotros cada vez tenemos más inundaciones, erosiones, daños sobre nuestras infraestructuras. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que nosotros nos estamos exponiendo mucho más. Y por otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Que zonas como estas, como puede ser un humedal, como puede ser un campo dunar, ya no existen. Y esas infraestructuras naturales eran las que nos servían para prevenirnos de la generación de daños sobre nuestras costas, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es difícil a veces de explicarlo, ¿no? En castellano. Los ingleses tienen dos palabras diferentes. Una es risk y el otro es hazard. Nosotros llamamos riesgo a todo. El risk es cuando se produce un daño sobre las vidas humanas, sobre el desarrollo económico, eso es un riesgo. El hazard es la peligrosidad, es decir, la variable natural, ¿de acuerdo? Es decir, puede haber una peligrosidad, por así decirlo, puede haber un evento energético, un evento catastrófico y no generar riesgos, no generar daños. Sí,
para que se nos genere el riesgo, tenemos esto, la peligrosidad, el proceso natural, tenemos la exposición, es decir, lo que nosotros estamos cerca de la orilla, ¿no? La distancia al agua, y por otro lado, la vulnerabilidad, es decir, la fortaleza que tengo yo para aguantar ese evento energético, esa inundación. ¿De acuerdo? Si cualquiera de estas variables aumenta el riesgo. ¿En qué fase estamos ahora? Pues que está aumentando esto, tenemos cambio climático, ascenso del nivel del mar, temporales energéticos, tenemos mayor exposición, porque teníamos una ley de costas del año 88-89, que era un gran ejemplo para prácticamente todos los países europeos, y la hicimos más laxa, mucho más laxa, y empezamos a permitir construcciones llamadas temporales y un mayor acercamiento hacia el litoral. Y por otro lado, muchas veces lo que tenemos es mucha mayor vulnerabilidad. Es decir, no estamos construyendo pensando en los peligros que nos están afrontando. Yo siempre pongo el ejemplo a mis alumnos de esto, para que se entienda, ¿no? Por un lado, este sería el peligro, lo cerca o lo lejos que esté el ratón de la trampa va a ser la exposición, y que tenga o no tenga casco es la capacidad de resistir. ¿De acuerdo? Ahora mismo lo que somos un ratón sin casco y pegados no solo a una trampa, a un montón de trampas. Es decir, estamos aumentando nuestro riesgo. Y es lo que ha hecho aumentar los riesgos naturales a escala mundial. No solo la inundación costera, ¿eh? Se mostraron datos de deslizamientos, esos deslizamientos que ocurren con fuertes precipitaciones, y los riesgos que han generado serían impresionantes. De hecho, voy a poner un ejemplo que decía el maestro que os decía antes, Antonio Cendrero, intentó buscar una relación entre las pérdidas económicas que generaban esos deslizamientos en función del incremento de grandes eventos de pluviometría, de grandes eventos de lluvia, y no lo encontraba. Intentó buscar la intensidad, la frecuencia, no lo encontraba. Y de repente, haciendo un día cosas raras, con datos globales de todo el planeta, lo que sí que encontró fue una relación entre el número de pérdidas, los millones de euros de pérdidas económicas por deslizamiento por países en función del número de McDonald's que hay en el país. Estaba íntimamente relacionado los eventos con el desarrollo económico. Cuanto más desarrollo económico hubiera y más ocupación del territorio, los riesgos habían aumentado. Esto es una cosa que nosotros estamos llamando últimamente, o lo denominamos cambio global. No sé si lo habéis escuchado alguna vez, nosotros hablamos de cambio climático, pero acá hablamos de cambio global. Y ese cambio global también significa los cambios de uso del territorio. ¿De acuerdo? Aquí en Rota estabais acostumbrados, de hecho, creo que lo decía el alcalde esta mañana, o la presentadora, ¿no? Los famosos malletos. Rota era famoso por las huertas, no por la relación con el mar. Chiclana exactamente igual. Conil lo mismo, había muy poca relación con el mar. El mar, para nuestros abuelos, bisabuelos, era una fuente de peligro. Pero ahora, Chiclana, toda la Barrosa, San Vicente, Rota, además pegada, que os voy a contar de Chipiona, de las últimas zonas de urbanización de Bolonia, de Tarifa, de Palmar, ¿de acuerdo? Eran zonas que no estaban habitadas. Y nos hemos acercado a habitar esas zonas que eran zonas peligrosas ya, y el peligro fue aumentando. Pero, ¿todo está ahí? ¿El gran problema que tenemos es ese? Pues no. El gran problema, que de hecho además tiene Rota, Chipiona, y Sanlúcar, y Cádiz, y el puerto, se llama Guadalquivir. ¿Sí? No voy a entrar en discusiones con Aparcero o el alcalde de dónde desemboca Guadalquivir, ¿de acuerdo? Pero, fijaros esta lista, y seguro que me dejo alguno, ¿eh? España resulta que es el país de la Unión Europea con el mayor número de embalses. Uno de los países
a nivel mundial con mayor número de embalses. Cuando cuenten el tema de tenemos sequía, vamos a hacer embalses, decirle, bueno, por favor, vamos a probar otra cosa, ¿no? Es decir, tenemos más embalses que nadie. ¿Y eso qué significa? Que atrapamos el agua de los ríos. Esto ya, a nivel ecológico, y compañeros míos que trabajan en el sagrado langostino de San Lucas, es un problema, la bajada del aumento de la salinidad del estuario y demás, pero lleva siendo un problema desde los años 50. ¿Por qué? Porque esos embalses no solo atrapan agua, atrapan sedimentos. Atrapan sedimentos. Y cuando tienes un embalse, pues atrapa un poco. Cuando tienes dos, atrapa un poco más. Pero cuando tienes todo esto, tienes un problema. Y sobre todo, porque nuestras costas vienen de un estado en el que el siglo XVII y XVIII nuestras costas crecían enormemente. ¿Por qué? Porque España necesitaba madera para construir los barcos que iban a América. Deforestamos todas las cuencas, todas. Deforestamos para campos de cultivo, porque la gente vivía del campo. Hablando ahora de los malletos, la gente vivía del campo. ¿De acuerdo? Por tanto, la producción de sedimentos de las cuencas era enorme. El balance entre erosión costera y aporte sedimentario lo ganaba el aporte sedimentario. Por eso creció tanto la flecha del Guadalquivir, la barra del Guadalquivir, todos los deltas que tenemos en el Mediterráneo crecieron enormemente en los siglos XVI, XVII y XVIII. Y de repente, ¿qué pasa en el XIX y en el XX? Se empiezan a abandonar los campos. Empieza la revolución industrial. Se dejan de talar los bosques. Pero en el siglo XX, además, se empiezan a construir embalses. Pasamos de una costa que estaba creciendo, con campos dunares, veamos Punta Candor, por ejemplo, esos cordones dunares no existían en el siglo XVII. Una costa que estaba creciendo, empieza a faltarle sedimento. Y llevamos más de 5 décadas donde a nuestras playas no le llega prácticamente un grano de arena. Ni un grano de arena. Lo único que llega, no sé si os habéis fijado, lo hablábamos antes de los corrales, cuando abren con puertas, cuando hay demasiada precipitación, son sedimentos finos. A San Lucas, a Chipiona, de vez en cuando, se le llenan las playas de fangos. No llega arena. Por tanto, nuestras costas están en un déficit sedimentario y encima con un ascenso del nivel del mar y con el embate de los temporales. Y con nosotros cada vez viviendo más cerca de la costa. Es decir, estamos creando la tormenta perfecta, ¿no? Y aquí tenéis algunos datos. Estos son seguimientos que tenemos hecho a partir de fotos aéreas desde 1956, que es la foto aérea del vuelo americano, que es el más antiguo, ¿no? Y vemos cómo estas zonas que aparecen en rojo son zonas que tienen una erosión costera, vamos a llamarla radical. Aquí hay una zona en la playa de Levante donde la parte final de la flecha de la Grana en los últimos 30 años ha retrocedido 250 metros. 250 metros. Eso no tiene nada que ver con el cambio climático. Ha tenido que ver con intervenciones antrópicas locales, con la construcción del espigón del río Guadalete. Fijaros aquí, luego nos trae datos más, pero hemos pasado a tener una zona que, bueno, tiene una erosión de en torno a 1,5 metros al año. Está en amarillo, para que os dais cuenta de los datos que hay aquí. Que si lo hablo con el alcalde, perder en Costa Ballena o en Punta Candor 1,5 metros al año de playa ya es, Aparte, esto no funciona así, no se pierde todos los años un metro. De repente llega un gran temporal y la playa ha retrocedido 15, 20 metros. ¿Vale? Pero mirad, esta zona y esta zona, cerca de la desembocadura del río, es donde está la situación, ¿no? Si nos fijamos ahora y hacemos un zoom, estos son tasas de erosión. En negro son las tasas más grandes. ¿De acuerdo? Tenemos zonas con tasas bastante grandes. Y esto es vulnerabilidad. ¿Qué significa? Que tenemos más o menos exposición. Esto es un mapa que estamos haciendo socioeconómico. En realidad, Chipiona y Rota
no están del todo mal, ¿no? Hay algunas zonas aquí, muy en amarillo, pero ya se ve, ya es el propio pueblo, donde hay más actividad económica y donde tenemos algunas tasas de erosión debido a la construcción de los pueblos. Pero aquí, en la zona de Costa Ballena, empezamos a tener colores entre verde y amarillo. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos una zona de una vulnerabilidad media ante el cambio climático. ¿Por qué? ¿Las tasas de erosión son grandes? No. Pero hemos cambiado de la foto que os mostraba antes, es decir, de una zona donde antes había huertos, donde había campos, y la costa podía ir retrocediendo sin problema, a tener una alta actividad turística, con grandes inversiones económicas. ¿De acuerdo? Y eso es lo que va a generar esos problemas económicos, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues estas son las grandes opciones, ¿no? No hacer nada, pero están haciendo algunos países. El retroceso controlado, os mostraré algunos ejemplos, pero esto en España ni está ni se le espera. Sujetar, hold the line, es mantenernos en el sitio. Esto en España es lo que está de moda, ¿eh? Se está perdiendo un poco, pero bueno. Intentar ganar terreno al mar. Esto lo están haciendo todavía en algunos sitios. El otro día discutí con una presidenta de la autoridad portuaria, rubia, porque intentó vender como algo de Agenda 2030 un relleno. Y dije, ¿tú estás haciendo esto? O sea, esto es lo último que se tiene que hacer, ¿no? Y luego, intervenciones limitadas, que es lo que estamos hablando muchos, que igual lo habéis escuchado, ahora os pondré algunos ejemplos, que es las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Algo que suena muy bien, ¿no? Pero bueno, tiene sus costos, ¿no? Esto es lo que estamos haciendo. Y no tengo datos más, llego hasta 2006, podría tener alguna de 2015, 2018, pero ya el Ministerio tiende a ser bastante impermeable con los datos de inversiones en regeneración. Tiene que andar buceando dentro de los BOE para encontrar lo que se está invirtiendo, ¿no? Pero fijaros, regeneración de playas y minas. Ha ido creciendo, los paseos, esto sí que ha ido disminuyendo ya. Creo que a ningún ministro de Medio Ambiente o ministra se le ocurre ya hacer paseos, ¿no? Accesos costeros y defensas, vemos que los deslindes, que te voy a contar, Federico, pero cada vez se invierte menos, en estudios cada vez se invierte menos, ¿de acuerdo? Pero lo que estamos viendo es que en un país con los kilómetros de costa que tenemos, en un país donde además una de las principales actividades económicas es el turismo, deberíamos replantearnos esto. No podemos continuar incrementando las inversiones en defensa y en regeneración. Esto no es una discusión como a veces hablo con mis colegas los ecologistas, no los ecólogos. Los ecologistas a veces me dicen, no, las regeneraciones no podemos hacerlas. Vamos a ver, una regeneración bien hecha no es más que una restauración de una playa donde había una playa. Una regeneración no es crear playas donde no había. Es decir, pero lo que tenemos que empezar a pensar es dónde regeneramos y dónde nos retiramos. ¿De acuerdo? Entonces, la propuesta que nosotros siempre hacemos es, si tenemos una costa como esta, lo que tenemos que hacer son mapas de riesgo y planes de gestión costera. Había un plan magnífico que era el corredor litoral en Andalucía. Era el buffer perfecto, la zona de colchón perfecta para no construir y dejar, no como dicen algunos, que la naturaleza siga su curso, no. Permitirnos a nosotros protegernos de la evolución que va a tener, ¿no? Es decir, si tenemos ese corredor litoral a lo largo de toda Andalucía, resulta que vamos a tener 200 y pico metros donde la costa va a poder retroceder y adquirir un equilibrio. No se aprueba, ¿de acuerdo? Y por otro lado tenemos áreas como puede ser el pueblo de Rota, la ciudad de Cádiz, donde tenemos que crear sistemas de alerta para prevenir las inundaciones y en algunos casos empezar a hablar del proceso controlado. Es decir, eso lo he hablado yo muchas veces en el Palmar. No puede seguir el Ministerio protegiendo el Hotel Paco, que no reparte beneficios entre todos nosotros, que yo sepa, con inversiones millonarias cada año para que no se le caiga el hotel. ¿De acuerdo? Ese hotel ya está pasando
en algunos sitios de Francia, Gran Bretaña, donde le está diciendo, usted tiene que retirarse, ¿no? Y por último, las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Que en algunos casos ya se están haciendo, sobre todo en Cataluña y en la costa del Mediterráneo, ¿no? El desmantelar un paseo marítimo, por ejemplo, y construir y reconstruir un cordón lunar, ¿no? Aquí tenemos algunas cosas que hemos hecho, por ejemplo, para Cádiz, ¿no? Donde tenemos un mapa de inundación. Aquí tenemos el mapa de inundación que hicimos, pero fijaros, ahí se está permitiendo construir chiringuitos y dejarlos durante todo el año. ¿El problema lo está generando el cambio climático? No. Estamos generando porque dejamos chiringuitos que se inundan prácticamente cada invierno, sin tener grandes temporales. Si yo te hago unos mapas de inundación y te dicen que eso es una zona inundable, pues no pongas un bar ahí. Eso todo el mundo lo sabe ya en zonas fluviales. O bueno, o en algunas. ¿De acuerdo? Podemos tener, como tenemos ya montado, un sistema de alerta temprana. Es decir, nosotros con 72 horas de antelación somos capaces de avisar a las administraciones de que va a llegar una marea meteorológica que puede afectar la costa. Otra cosa que nos hagan caso. Bueno, pero esto ya se puede hacer, ¿no? Pero bueno, a medio y largo plazo lo que tenemos que empezar a hacer es confiar en este tipo de cosas, ¿no? Este gráfico es de Holanda. Siempre se lo muestro a mis estudiantes porque ¿cuál fue el primer país que empezó a hacer regeneraciones de playa? Holanda. Bueno, ahora no me gusta el de Holanda, ahora son Países Bajos, porque tiene los dos, ¿no? ¿Por qué? Porque iban allá a la playa. Los holandeses vienen a la playa y no van a la playa de su país. Pero ellos se dieron cuenta que la mejor defensa que tenían contra la inundación costera en un país grado al mar era la playa. Y después se dieron cuenta que la mejor defensa que tenían era la duna. Y en los últimos años son los primeros que han empezado a hacer restauraciones de marismas y reinundaciones de zonas donde antes había marismas. Porque se han dado cuenta que no solo son sostenibles medioambientalmente, sino que son mucho más sostenibles económicamente. Si yo construyo un dique vertical, como ocurre en España en muchas zonas, tengo que estar reconstruyendo, si tenemos un incremento del nivel del mar y un incremento de los temporales, tengo que estar reconstruyendo el dique prácticamente cada 2, 3, 4 años. Pero resulta que si tengo una playa y tengo una duna y delante tengo praderas de fanerógamas, incluso, resulta que ello me está disipando la energía. Y resulta que, si os habéis fijado, mi playa se erosiona durante el invierno y se recupera durante el verano, de forma natural. Es decir, que es un sistema vivo que se adapta a las condiciones energéticas. Eso es lo que nosotros denominamos soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Y en Holanda tenemos grandes ejemplos donde el gobierno ha estado invirtiendo millones de euros en proyectos pilotos para restaurar una playa, una zona de lagún, una zona de dunas, y tenemos esto que se llama Sand Engine, el motor de arena, lo llamo. Fijaros, 11, 12, 13, 16, el seguimiento sigue. Es un proyecto piloto de una regeneración piloto donde se han gastado aproximadamente unos 20 millones de euros. Solo para ver cómo funciona. Cómo una cantidad enorme de arena a lo largo de décadas se va distribuyendo a lo largo de la costa de Holanda. Y viendo una posible solución. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues este gran vertido, aquí tenemos una pequeña población, imaginaros un vertido del tamaño de Rota, entero, se ha ido distribuyendo, regenerando las playas del entorno, ha empezado a generar una zona de marismas aquí y las dunas en la parte trasera se han regenerado de forma natural. Es decir, hemos vertido arena y se nos ha formado un sistema natural. Eso en Cádiz lo estamos intentando convencer a las administraciones que ya no lo están haciendo de forma tradicional nuestras marismas y esto que llaman aquí el seawall, que sería un rompeolas, pues resulta que tradicionalmente en la bahía de Cádiz lo que tenemos son vueltas de afuera. Y esas vueltas de afuera de nuestras salinas llevan cientos de años protegiendo San Fernando, Puerto Real y, aunque lo niegue el alcalde, el puerto de Santa María. Pero esas estructuras, nuestros amigos del Ministerio las están dejando irse.
y es un problema muy grande. Porque resulta que mientras los holandeses están intentando copiar estructuras similares a esta, nosotros las estamos abandonando. Y no es que creamos, estamos seguros que es un grave error. Un grave error. Porque lo siguiente que queda, y esto lo estuve discutiendo esta misma semana con el director de la demarcación, es hacer esto. Y claro, un país tan negacionista como Estados Unidos ya está haciendo esto. Imaginaros que el faro de Chipiona hay que retrotraerlo 200 metros porque las costas están usando. No lo puede mantener. Bueno, pues un país como Estados Unidos ya está haciendo ese tipo de cosas. Nosotros no. Gran Bretaña, otro gran negacionista. Pues resulta que está inundando zonas de humedales, quitando antiguas zonas de marismas desecadas para que se vuelvan a inundar, para que esas zonas sirvan de protección a las zonas que tienen densamente pobladas. ¿De acuerdo? Y nosotros, sin embargo, ¿qué estamos haciendo? Abandonando nuestras tradicionales salidas. Bien, esto sería en cuanto a los riesgos que esperamos en cuanto a ascenso del nivel del mar, a erosión costera, pero ahora, como quisieron hablar de otros riesgos, os voy a contar también un proyecto que estamos intentando crear con algunos ayuntamientos del entorno de la provincia. Y aunque no lo creáis, es el tema relacionado con, fijaros, las corrientes de resaca. ¿Sabéis lo que son las corrientes de resaca, no? Niño, no te metas en el agua, que hay mucha corriente, que te lleva. Siempre todo el mundo conoce una zona que es peligrosa, otra zona que no, ¿de acuerdo? Pero eso en la provincia de Cádiz no está actualizado. Lo sabe la gente que conoce la playa y demás. Y normalmente tiene una gestión bastante sencilla. Es decir, yo creo que la mayoría lo han contado de no intentes nadar otra vez hacia la playa. Nada hacia los lados, sales de la corriente y vuelves, ¿no? Aquí lo que tenemos, que esto va a depender fundamentalmente de la altura de las olas, de las características topográficas que tenga la playa, de la marea y si hay corrientes longitudinales. ¿Qué es lo que hemos estado hablando estos días? Está al principio de la charla. Que resulta que nuestras condiciones de viaje están cambiando. Cada vez tenemos menos temporal. La gente cada vez tiende a pensar que nuestra playa es menos peligrosa. Y la gente no se da cuenta que no tenemos cámaras para ver esto desde arriba y no vemos estas formaciones. ¿Qué es lo que está ocurriendo en los últimos años? Que este tipo de ejemplos cada vez son más numerosos en la prensa. ¿Por qué? Fundamentalmente, aunque no lo creáis, por el cambio climático. Pero esta vez no relacionado con las condiciones oceanográficas, sino que resulta que nuestras playas ya son apetecibles desde marzo hasta noviembre. Las temperaturas cada vez son más suaves. Y nuestras playas, ¿cuándo tienen servicios de playa? Junio, julio y agosto. Y como mucho. El otro día hubo un rescate en las playas de Cádiz. Hace unas semanas hubo una agua en el Palmar. Es decir, cada vez nos estamos encontrando más esto. Y luego hay otro problema. Algunas de estas noticias, si nos fijamos, son de agosto. ¿En agosto qué pasa? Pues resulta que es la temporada de huracanes en el Caribe. No tendría ninguna relación aquí, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que las temperaturas del océano Atlántico cada vez son mayores. ¿Qué está ocurriendo con la circulación de esos huracanes? Cada vez van más hacia el norte. Algunos se acercan a las Azores. Y aquí no llega el huracán. De hecho, aquí, muchos de estos eventos, días magníficos, soleado, la playa, increíble. Pero el oleaje que genera el huracán en Azores, fíjate. Y de repente en agosto, resulta que tenemos condiciones de oleaje de 1-2 metros de ola con periodos de 20 segundos. Estos son olas en rompiente en el Palmar de más de 3 metros de altura. En agosto, con todas las playas llenas de gente y con unas corrientes de retorno, por tanto, de más de 1 metro por segundo. Para que no lo sepa, 1 metro por segundo, con el agua por aquí,
no eres capaz de volver andando a la playa. Y te acabas arrastrando. En fin, fijaros, un riesgo tan mínimo en los últimos años, lo estamos hablando con los ayuntamientos de Conil, de Vejer, de Chiclana, porque están viendo que el número de rescates está aumentando durante el verano, pero también, sobre todo, están teniendo problemas en épocas ya fuera de la época de playa. ¿De acuerdo? Y ya para terminar, por lo que lo había pedido, pero este no tiene nada que ver con el cambio climático, pero sí que tiene que ver con lo otro que hablaba, el cambio global. ¿De acuerdo? Los tsunamis. ¿De acuerdo? El tsunami significa en japonés la ola en el puerto. Es decir, una gran ola que llega a nuestras costas, ¿no? Pensemos, ¿estamos en una zona peligrosa? ¿Sí o no? Sí. Esto es un mapa de la peligrosidad en Europa. Estamos en rojo, en algunos puntos. Pero vamos, en cualquier caso es azul. Es decir, ya estamos en zona, el resto de Europa no tiene grandes peligros de tsunami. Pero esta zona es una zona donde hemos tenido tsunami. Y no solo desde 1755. Si nos vamos a los registros geológicos, incluso desde época romana, en la costa de Cádiz hemos tenido más de 10 tsunamis. Desde época romana. Si nos vamos más atrás, estamos hablando de posiblemente más de 15, 20. Depende de los autores. Y que estamos hablando de una zona donde los tsunamis son recurrentes. ¿Qué ocurre? Que aquí, por ejemplo, tuvimos un tsunami en el 69-70. ¿Pero no lo sabéis? No. ¿Qué ocurrió? Un tsunami de aproximadamente 1 metro y de noche, en invierno y con bajamar. No se enteró nadie, salvo los registros. Pero ¿qué ocurre si llega ese tsunami de 2 metros en pleamar viva y en agosto? Terrible, terrible. Terrible porque todas nuestras playas estarían ocupadas por miles de personas, donde sería muy difícil la evacuación, muy difícil. Estamos hablando que serían aproximadamente unos 20 minutos, ¿no? ¿Cuáles son las causas que podemos tener? Pues nuestra zona fundamentalmente terremotos, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurrió en el de Lisboa de 1755? Que aparte del terremoto, tuvimos un deslizamiento submarino. Es decir, se genera la falla, el movimiento de la masa de agua, pero encima hay un deslizamiento, con lo cual se incrementa el movimiento de la masa de agua. ¿De acuerdo? Ahora tenemos erupciones volcánicas, expulsiones de gas, y bueno, tenemos que el meteorito ya ha bajado la probabilidad de que llegue, ¿no? Pero los tsunamis más grandes registrados a través de registros geológicos tienen que ver con meteoritos, ¿no? Bien, el de Lisboa, 1755, se produjo aquí, en el Banco de Coringe, ¿de acuerdo? Fijaros, magnitud 8.5. Es decir, más o menos la misma escala que el de Indonesia. Es decir, un terremoto brutal, ¿de acuerdo? Y lo que generó fue una ola que aproximadamente tardó en llegar a las costas de Huelva aproximadamente unos 15-20 minutos, o sea que aquí llegaría a los 25 aproximadamente, ¿de acuerdo? Tuvimos que en Lisboa mató unas 70.000 personas, ¿de acuerdo? Primero por el terremoto, caída de edificios y demás. En la zona de todo el Golfo de Cádiz prácticamente no hubo grandes destrozos por el terremoto. Se sintió, pero no hubo grandes daños, ¿de acuerdo? Y el problema que tuvieron, de hecho, en Lisboa es que después del terremoto se generó una ola que entró a través del estuario del Tajo. Se produjo un fenómeno que se llama bore, que es la amplificación de la onda además dentro del estuario. De que el tsunami tuvo un tamaño mucho mayor dentro del estuario del Tajo que fuera, por ese tiempo, ¿no? Tal fue la mortandad en la costa portuguesa que hubo un cambio incluso en la filosofía. Ahí se empezó a hablar del humanismo, porque decían los grandes filósofos franceses que no podía haber un Dios que castigara solo a los portugueses y que tendríamos que empezar a centrarnos en las propias acciones del hombre. O sea, fijaros si tuvo importancia el tsunami y el terremoto de Lisboa.
En la costa de Cádiz, ¿cuál fue el efecto? No fue muy grande, no fue muy grande. De hecho, aquí tenemos en la zona de Valdegrana, nosotros tenemos estos registros, los abanicos generados por el tsunami, ¿de acuerdo? En Cádiz o en Chipiona llegó hasta la ermita en Chipiona, y en el caso de Cádiz llegó hasta la Virgen de la Palma, que tenemos ese registro, lo hablamos esta mañana con Aparceros, que sabemos en Cádiz y en Chipiona esa memoria histórica con el tsunami, porque se sigue sacando el Cristo y la Virgen el 1 de noviembre. En otros sitios se ha perdido, pero ahí seguimos teniendo, ¿verdad? ¿Y cuál fue el efecto sobre la población? Muy pequeño, muy pequeño. ¿Os acordáis lo que os decía? ¿Dónde estaba Corín? ¿Dónde estaba Chiclana? ¿Dónde estaba Rota? La población no vivía en la costa, solo vivía en sitios como Cádiz, y Cádiz estaba rodeado de murallas. Lo que hizo el alcalde de Cádiz, que casi lo mata, inicialmente fue cerrar las puertas de la ciudad. Los pocos que murieron fueron aquellos que salieron intentando huir de aquel evento que no entendían hacia San Fernando. El resto que quedaron dentro sobrevivieron. Evidentemente, en el resto de la costa el efecto fue muy pequeño, y nos hemos tenido que ir fijando en restos como estos bloques que aparecen en Torregosa, estos bloques que aparecen en Trafalgar, este depósito que aparece ahí en Trafalgar, o estos abanicos que aparecen en Tarifa, en la playa de los Lanzas. Con ese registro nosotros hemos hecho un estudio y hemos visto que aquí en Valdegrana el tsunami tuvo aproximadamente unos 8 metros, en Cádiz alcanzó una cota de 6 metros, en Conil 8 metros, pero en Conil de hecho no está bien escrito. Como decía, la población estaba muy en el interior. En Trafalgar llegó a los 20 metros prácticamente, por las condiciones batimétricas tan especiales, y aquí en los Lances llegó a unos 12 metros de cota. Pero tampoco hubo daños en el pueblo. Tarifa estaba también rodeada por una muralla, ¿no? Actualmente, ¿qué es lo que estamos trabajando? Estamos trabajando con la Universidad de Cantabria y con el Ayuntamiento de Cádiz para empezar a hacer los mapas de riesgo de inundación por el tsunami. Y tenéis, estos son alturas y estos son velocidades de flujo. Si el tsunami se produce en baja mar y si el tsunami se produce en plena mar. Es que las condiciones es bastante grave que se produzca un tsunami durante la plena mar. Y a mí me preocupa más que se produzca durante el verano, todavía, más que la plena mar. ¿De acuerdo? Y los mapas de riesgo que estamos generando para toda la ciudad. Esto se empezó a hacer ya hace un montón de tiempo, ¿no? Pero lo fundamental, ¿no? Que por ejemplo ya lo tiene ese sello aquí el municipio de Chipiona, no es tanto los mapas de inundación. ¿Qué es lo más importante? La educación. Es decir, el otro día lo hablábamos con el alcalde de Cádiz, esta mañana lo hablaba con Aparcero también. Es fundamental concienciar a la población. El mayor riesgo que puede existir, hablábamos que ha pasado con la Dana, es irse a coger el coche. Y la mayoría de la gente intenta ir a coger el coche para ir a buscar a sus hijos al colegio. Y en cualquier tipo de riesgo, en cualquiera, incluso un terremoto, bloquea las carreteras. Lo último que hay que hacer es coger el coche. Y para eso la única solución es educación, en los colegios, en las asociaciones de vecinos. Es decir, países como Japón o ya Chile es un gran ejemplo, no hay grandes pérdidas humanas cuando llega un tsunami o ocurre un terremoto, porque cada persona, cada niño, cada madre, cada padre sabe exactamente lo que tiene que hacer cuando suena la alarma. Y eso es lo fundamental. Más incluso, vuelvo a repetirnos, que los mapas. Cada uno tiene que saber qué es lo que tiene que hacer y a dónde tiene que ir. Pero lo que falta todavía en nuestro país, y sobre todo en nuestra región, es una concienciación y una educación de lo que tiene que hacer cada persona con una alerta ante un riesgo. ¿De acuerdo? Se está hablando mucho ahora de la Dana. ¿Qué es lo que se tenía que hacer? Aunque hubieran dado la alerta, no por quitar la culpa a algunos políticos, pero el 90% de la población no sabía lo que tenía que haber hecho. Y lo más seguro era quedarse en casa ante una crecida. Porque nuestros edificios, tenemos ya un país bastante desarrollado y son resistentes a los terremotos,
a los tsunamis, a las crecidas. Es decir, lo más seguro es subirse en alto. Y no, como ocurrió incluso allí, no tiene nada que ver con esto, la gente se montó en los coches. Y la mayoría de la gente murió en los coches. Y si algo pasa aquí, como sigamos así, sin la educación de la población, la mayoría de nuestros conciudadanos van a morir en un coche. Así que lo importante, sigo diciendo, la concienciación y saber cada uno lo que tiene que hacer ante una alerta de un determinado riesgo. ¿De acuerdo? Y ya solo deciros que, bueno, he presentado mi trabajo, pero aquí somos un montón de gente. En nuestro grupo de investigación llevamos, como os decía, más de 20 años trabajando en riesgos costeros y a pesar de trabajar juntos, pues seguimos llevándonos estupendamente y lo pasamos estupendamente trabajando en temas tan dramáticos como esto de los riesgos naturales. Así que muchas gracias por vuestra atención. Haría falta el micrófono, pero el micrófono de más. Lo repito. Tenía cosas que... Escúchame, Roberta, que me dijiste que tú tenías... Sí, sí. Buenas tardes. Soy Gerardo Lucio de la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión. Usted ha hablado de cambio climático. Bien. Hablo de la Dana y hablo de ecologistas. En una entrevista en Canal Sur Televisión se entrevistó al meteorólogo don Julio Marbizón Preney, muy conocido mío porque tenemos contacto. Entonces este señor, pues bueno, el currículum es muy extenso, meteorólogo en Televisión Canal Sur, Televisión Española, bueno, un meteorólogo es una institución en Andalucía, libros, información sobre la Sábana Santa de Turín, etc. Le pregunta a la periodista de televisión: ¿las inundaciones de hace 30 años y las de hace 20 años tuvieron algo que ver con el cambio climático? Y él le responde: si ya ha ocurrido, está ocurriendo y seguirá ocurriendo. Ustedes mismos, los periodistas, están destruyendo el cambio climático. Sí, pero bueno, pero antes había cambio climático. Dice, mire, antes, siglo y medio atrás, no había dato ninguno. No había dato ninguno. Antes se tomaba la temperatura a la sombra. Ahora se toma el sol. Entonces usted no cree en el cambio climático. Dice, no hay cambio climático. Son ciclos. Esto es cíclico. ¿Y qué ocurre con el tema de la Dana? Se construye donde no se tiene que construir. ¿Y qué ocurre con el tema de los ecologistas? Los ecologistas, ¿por qué no hablan de lo que tiran los aviones hace muchos años las nubes? ¿Por qué de eso no hablan los ecologistas? No les interesa hablar, no sé por qué. La pregunta Es que está diciendo que hay cambio climático y a mí me dice una personalidad muy grande de la meteorología que no existe cambio climático. Entonces, le estoy rebatiendo que no hay cambio climático. Bueno, Un segundito, ¿vale? Sí, pero es muy importante lo que voy a decir ahora. Es un turno de preguntas. Entonces, si cada uno da su opinión y diserta, pues invitamos a alguno de ustedes a que dé la conferencia. Entonces, yo rogaría, por favor, que es un turno de preguntas. Una pregunta, simplemente. Porque entonces
es imposible, además tenemos un tiempo limitado. Entonces yo rogaría por favor que se hicieran preguntas, ¿vale? Cortitas, para dar la oportunidad a más personas a poder preguntar. Yo no soy de la accionista, Julio Barreto Emprende. Yo informo. Yo ya llevo años que yo no discuto de cambio climático. No es creer o no creer, es ciertos investigadores con datos de los últimos, como me dice, no hay datos de algunas variables. He puesto un ejemplo clarísimo. Tenemos el mareógrafo con el registro más largo que hay prácticamente en toda Europa y lleva registrando precisamente un incremento del nivel del mar. Que podamos discutir que haya ciclos y tal, evidentemente, pero como dice un gran compañero mío, meteorólogo también, y gran investigador, tú no te pones a toquetear el termostato de tu casa sin saber. Y el problema que tenemos es que estamos toqueteando el termostato. Y el termostato tiene una función, posiblemente de un ciclo, de encendido y apagado de la calefacción, y eso se está viendo, pero nosotros además estamos jugando y metiendo unas variables que no controlamos en muchos casos. Pero evidentemente no vale. Yo quería en primer lugar felicitarte por la exposición, que me ha parecido muy rica, y una pregunta, que es para lo que estamos aquí ahora nosotros. Me ha llamado mucho la atención de su exposición la parte que hacen los holandeses de rellenar con arena ciertas zonas cercanas a las playas. ¿De dónde procede tantos metros cúbicos de arena que se requieren para hacer eso? Bueno, eso lo ha hecho usted, muy buena pregunta. Porque de hecho es una de las grandes discusiones con algunas administraciones. Los holandeses lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque el Mar del Norte es un mar muy somero. Entonces ellos pueden dragar a muy poca a una profundidad muy somera, aunque estén alejados de la costa, sin generar un impacto. Entonces, de forma económica, ellos dragan a lo mejor a 3-4 millas de la costa, lo cual no genera un impacto directo sobre la costa, pero no están dragando a 50 metros de profundidad, sino que hay 10 metros. Entonces el Mar del Norte tiene unas cantidades ingentes. ¿Por qué? Porque en la última glaciación todo el Mar del Norte estaba emergido, en una zona muy somera. Entonces, me has pillado ahí en el ejemplo, pero ellos tienen muchas facilidades para hacer este tipo de intervención de forma no tan costosa como no tendríamos que hacerlo aquí. A ver, yo creo que me da igual que se llame cambio climático como se llame, que genera muchísimo problema el nombre, pero el problema no está en la grandísima, la brutal intervención que hacemos sobre la naturaleza. Por ejemplo, en Rota tuvimos un tiempo que no teníamos chiringuito, prácticamente no había, pero es que en los últimos años que florecen, como las setas, es brutal. El sistema lunar nuestro, que era una maravilla, lo estamos viendo día por día, que se está destruyendo y no se está haciendo nada. O sea, no que se esté haciendo algo por evitarlo, sino que al contrario, le estamos forzando su destrucción. Entonces yo creo que la gran yo creo que es impepinable. Pero también me da igual que entienda que sea un sitio, que lo que sea, si le molesta tantísimo el término, a mí me da igual decirlo o no decirlo, pero creo que es impepinable y evidente la brutal, la agresiva intervención sobre cualquier parte de la naturaleza, que manejamos un título con cabeza. Yo, un poco mi charla, quería contaros eso, ¿no? Lo que pasa es que a veces se me puede tachar un poco de que no lo soy. Pero el impacto, por eso lo llamo cambio global, el impacto que estamos generando sobre la intervención en el territorio a nivel local, lo que pasa en las dos escalas planetarias, ¿no? Pero a nivel local tiene mucha más influencia. Os he intentado mostrar, por ejemplo, el problema de la erosión y los problemas que tiene la costa en todo el frente, Rota, Chipiona, Santa María, tiene que ver con la gestión del Guadalquivir. No tiene que ver con el ascenso del nivel del mar, ni tiene que ver con el incremento de los temporales. Y las tasas de retroceso que tenemos en algunas zonas de aquí están íntimamente ligadas con los periodos de construcción de las presas del Guadalquivir. Como le digo yo a mis estudiantes, es más fácil echar la culpa a los chinos que ya no van en bicicleta que llegar y decirle a la Confederación, mira, es que la última sequía he vuelto a escuchar, vamos a hacer más envases, se los van a cubrir, y no sé dónde los van a poner. De hecho, no os gusta el dato, pero había algunos de los que mostraban
que ya no son, que son inservibles, que están tan colmatados de sedimento que ya en realidad, si os fijáis en los datos muchas veces de agua embalsada, no es real. En 2 años un embalse ha pasado del 90% al 30%. ¿Por qué? Porque en realidad no había agua embalsada, porque prácticamente está totalmente colmatado. Y luego, el ejemplo que has puesto, es decir, que nosotros tuviéramos una ley de costas, como la que teníamos en la del 88-89, que fuera casi un ejemplo para toda Europa y que algunos países la siguieron, y que posteriormente la hayamos modificado para ser mucho más permisivo. Es decir, nadie conocía chiringuitos permanentes en la costa atlántica. Ya tenían problemas los del Mediterráneo por las causas que os he dicho. Es decir, ahí no están acostumbrados a las variaciones del nivel del mar. Cuando llegaba un temporal, ¡oh, qué desastre! No tengo nada que ver. Sí, hombre, para construir una zona inundable. Pero que lo estemos haciendo ahora en las playas atlánticas, a mí me parece demencial. Me parece demencial. Sobre todo cuando otros países de nuestro entorno están hablando de retroceso controlado. Es decir, que países como, tan poco sospechosos de verde como Gran Bretaña, está retirando infraestructuras de la costa. Y nosotros nos estamos moviendo al revés. Entonces es un poco preocupante, ¿no? Un poco preocupante. Que sigamos teniendo la presión urbanística que tenemos en el litoral. Que una normativa como era el corredor, que nos acaba de litoral, que hubiera sido una herramienta magnífica de protección, se haya quedado en un cajón al final, que se echara para atrás por un defecto de forma. Y que lo estamos viendo. Es decir, esta mañana hablaba y se está paralizando la ampliación del Parque de la Breña porque hay presiones urbanísticas para construir la zona del Faro de Trafalgar. O sea, los países de nuestro entorno retiran construcciones y nosotros ponemos construcciones. No lo entiendo, la verdad. Independientemente de, como decía, eso es el incremento de la exposición y de la vulnerabilidad, pero también estamos teniendo el incremento del riesgo, claro. Si hubiera un tsunami, a día de hoy habría posibilidad de predecirlo y poder alertar de alguna manera a la población. No. Te puedo contar, pero no. Es decir, el tsunami en nuestra zona lo genera un terremoto. A fecha de hoy no hay posibilidad de predecir un terremoto. O sea, hay compañeros, lo digo además, son de los mejores que hay a nivel europeo, algunos conocéis, Manolo Berrocoso y demás, hacen seguimiento de fallas con movimientos milimétricos de una falla, ¿no? Y van viendo cómo se está produciendo la suelta de energía en ese tipo de falla, ¿no? Ahora habéis escuchado lo de Santorini, ¿no? Está haciendo un seguimiento para ver cómo la energía es un volcán, es más fácil de predecir. ¿Cómo el volcán se estaba dilatando o no? Si el volcán está dilatando significa que va a estallar y va a generar un tsunami. Hasta ahí. Es decir, la predicción es prácticamente con minutos. Y luego una vez que se genera el tsunami, os decía, para la costa de Cádiz son 20-25 minutos. La alerta, que eso lo he discutido yo con algunas administraciones, y la gente acusa a los políticos que no tenemos un sistema de detección del tsunami, como tienen, por ejemplo, en el Pacífico. Lo he dicho muchas veces, no serviría tampoco de gran cosa. Es decir, ¿para qué nos va a servir una boya DART? Se llaman así, ¿no? Colocada, que la van a colocar, en medio del Golfo. Si nosotros, lo que tiene que haber es un sistema que detecte el terremoto y, sabiendo la zona donde se ha generado, soltar la alerta de que ese terremoto puede generar un tsunami. Pero cuando detecte la boya DART el tsunami, ya puede tener los manguitos puestos, que no lo pillas. Y el problema, vuelvo a incidir, que aunque tuviéramos todo eso, casi ninguno de aquí sabe lo que hay que hacer. El otro día estuve discutiendo con los responsables de protección civil, que estaban con la Universidad de Cantabria, y hablando de los mapas de inundación. Y decía, vamos a llevar al instituto tal, al estadio. Y le dije al responsable de protección civil, por amor de Dios, José Manuel, que el estadio está en un sitio que se llama La Laguna. Vas a llevar a 3 institutos a la zona más baja. Entonces,
Es mejor que se cree en el instituto, eso de... Buenas. En primer lugar, mi enhorabuena por su conferencia, me ha sido muy interesante. Yo soy propietario de una propiedad justo en la villa, que he tenido que defenderla después, sobre todo, de los temporales del 96. Pero una cosa que observo en Rota, y la verdad es que por mi propiedad he estudiado bastante de la dinámica litoral, es que Rota tiene una línea que son los corrales donde esa construcción ha impedido que avance la erosión a lo largo de siglos. Entonces, si Rota está rodeada o con gran parte de esa restinga litoral, que es relativamente fácil reproducir algo parecido a los corrales, sin que sean corrales, ni mucho menos, como en el muelle de las Teresitas en Tenerife, es posible defender la costa con muy poco esfuerzo, donde me refiero simulando los corrales. Yo sé que ahora en día, si alguien solicita permiso para un corral, no se lo van a dar, por la sencilla razón de que las administraciones ahí son incompetentes. O sea, Costas no tiene competencias en marea baja, más allá. Y en cambio eso depende de navegación marítima, que es como la ENA, pero la versión marítima, en la cual no van a ponerle ninguna facilidad para que interrumpe la navegación. No estamos ahí en una especie de cuello de botella que no se pueden solucionar problemas por la administración. Luego hablo de la administración, porque es un problema de competencia que es terrible, ¿no? Pero la pregunta es muy buena. Hay un problema con ese tipo de defensas, y los ingenieros lo llevan viendo hace tiempo. Cuando tú tienes una defensa tipo corral, o un arrecife, o un heptigón sumergido, que es una de las obras que se puso muy de moda en España en los años 90, cuando a la costa llega un temporal normal, ese heptigón sirve y frena la energía. ¿Qué ocurre? Que cuando llega un temporal un poco más, como en los años 96, ¿qué ocurre? Que erosiona la playa. La arena se la lleva por detrás del corral, del espigón o del arrecife. Ese arrecife ahora va a hacer de barrera, impidiendo que la arena que se ha ido vuelva. Es decir, normalmente el transporte que tenemos en la costa, aparte de longitudinal, es transversal. Cuando construyes, protege, pero también evita que llegue ese nivel. Entonces ya, ese tipo de soluciones se ha probado y se ha visto que tienen que estar muy bien estudiadas, porque puede generar más problemas a la larga que solución. Y luego el otro problema, la administración. En España, y sobre todo en Andalucía, tenemos un problema. Tenemos unas transferencias mal realizadas o no hechas del todo. Es decir, tenemos unas competencias, que sale muy bien, donde el Ministerio, la demarcación de costa, sigue teniendo competencias para las obras e intervenciones en el dominio público marítimo terrestre, pero la gestión la lleva el gobierno regional, en este caso la Consejería de Medio Ambiente. ¿Qué ocurre? Que para cualquier intervención, al final, intervienen al menos dos administraciones. Luego ya, si además esa obra tiene que ver en Rota o en Chillona, interviene también el ayuntamiento. Y si ya nos vamos en alguna zona de Cádiz, pues ya interviene el parque natural. Entonces, alguien que quiera hacer algo, tomar una solución, aunque sea una administración, tiene que poner de acuerdo al menos a 3 administraciones. Y eso, aparte de que a veces es muy complicado, incluso estando de acuerdo, eso alarga los periodos del toma de decisión enormemente. 9 meses. Bueno, pues entonces eso está bien. ¿Verdad, Fede? 9 meses. Fíjese, yo en una etapa que gestionaba fondos de la universidad y tal, en una salida, unos fondos ejecutables, Fede, a 3 años, los tuve que devolver a Europa. No logré los permisos para hacer la intervención. No logré los permisos. Y todo conociendo a todas las personas que tenía que llamar por teléfono. Pero cuando terminaban los permisos, volvía a los dos. Llevo años que, bueno, y eso sobre todo ha sido una pelea de Fede, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la mesa del litoral y la ventanilla única? Cuando alguien tuviera aquí hacer una intervención en una determinada zona en el litoral, debería haber una administración que dijera, muy bien, yo me ocupo, yo le voy a dar el permiso y yo hablo con gobierno central, hablo con el ayuntamiento, hablo, y usted solo tiene interlocución conmigo.
Eso no... Creo que no lo he visto y no lo veré, por desgracia. Bueno, pues vamos a por... Una preguntita. Termino ya. Respecto a tsunami, al tema tsunami, que vuelvo... En primer lugar, esos 20 minutos de plazo que tú has dicho que puede haber entre que se produce, ¿ya hay algún organismo que tendría que mandar la alerta? ¿Está claro y determinadísimo? En España ya... ¿No habrá lío? No habrá lío. Instituto Geográfico Nacional, ingenio. Hay una persona que es maravillosa, que al pobre le cayó... Porque se puede decir que estuvimos en la discusión, la universidad, el IEO, puertos del Estado... era una patata caliente que ningún organismo quería hacerse responsable. Finalmente el IGN, que tenía la responsabilidad de las alertas de terremoto, dijo, bueno, pues me ocupo. Y actualmente el IGN es el que tiene que lanzar las alertas de terremoto y de tsunami. ¿Pero nos llegaría por el móvil? No, pero eso es meteorológico. Yo estoy hablando de tsunami. No, por eso te digo que ha dicho el señor. Se dará la alerta, se dio. Hay organismos públicos con científicos que valen bastante y que dan la alarma. Luego, yo le gustaría, si no le importa, hacerle una pregunta. Bueno, primero, agradecerle la exposición porque ha sido magnífica. Pero segundo, estoy muy de acuerdo con usted en que la educación es súper fundamental. Pero educación no solo al ciudadano, sino a los políticos. Porque, por ejemplo, que en la Junta de Andalucía hayan nombrado como representante máximo del cambio climático a una persona que viene de Sando, que es una empresa que está con sus... en vez de a un funcionario especializado en un tema medioambiental, bueno, de crisis climática, o, por ejemplo, yo que vengo del puerto, al alcalde de Ardo, que lo único que quiere es turismo, turismo y turismo, ¿a quién hay que darle educación? Contestándole a los dos, hay otra cuestión y es lo que falta aquí. Ahora estamos hablando de precisamente quién da la alerta. La alerta la da la M para esos casos, el IGN para el terremoto y tsunami, pero luego está la cuestión: ¿quién tiene que actuar con la alerta? Es decir, ya es el gobierno regional. Y eso tiene que tener una estructura. Lo hablábamos el otro día, ¿no? Ya en las reuniones que estamos teniendo, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Cádiz, no tiene que haber margen para que nadie piense. Ojo, que no estoy... Es decir, yo te doy una alerta con este color y tú tienes que hacer esto. Y tú tienes que pasar la alerta a esto. El ejemplo que ponía, por ejemplo, Holanda, que también no solo eso, sino las alertas. Claro, para las alertas por inundación costera, es decir, ellos no trabajan con tsunami, pero sí que tienen grandes problemas, porque en 1956 o así, murieron como 2.500 personas en Holanda. A partir de ahí empezó el proyecto Delta. Tienen hasta coordinadores, vamos a llamarlo de barrio. Es decir, no solo la estructura de protección civil, sino que hay personas que periódicamente, cada mes, cada 2 meses, hacen entrenamientos con las administraciones. Y esa persona en un barrio es la responsable de transmitir la alarma a sus conciudadanos. Es decir, están tan entrenados como para eso. Y aquí a veces lo que falla, ¿no? Las estructuras de protección civil, donde hay muy buenos profesionales, pero no queda clara la cadena de mando. ¿Por qué no se hace un simulacro? Hay X tiempo, en fin, yo creo que es una cosa... Está muy bien que sea de institutos, pero claro, si el tsunami llegara en periodo lectivo, en horario lectivo, habría que esperar a que los niños vengan a casa y digan a los abuelos y a los padres. Cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer. Y yo particularmente, yo no sabría nada. Me recibo la alarma y digo, ¿qué hago? ¿Me quedo en mi casa un segundo? Bueno, a lo mejor. Y es todo lo que se me ocurriría. No hay sitios de escape, no hay dónde vamos andando, hacia dónde nos dirigimos cada uno. ¿Por qué no hay simulacros de esto? ¿El ayuntamiento, la junta, el gobierno central? ¿Quién? El gobierno central sacó el decreto para el tema de tsunami, donde ya nombraba al IGN como responsable. Daba, vamos a llamarlo la orden, decía que a partir de ese momento, con esa estructura que ya tenía a nivel nacional, eran las comunidades autónomas las que tenían que sacar un decreto para ordenar esa alerta. Andalucía ha sido pionera, eso tengo que decirlo, que Andalucía ha sacado ese decreto. Chipiona es la primera población. La siguiente va a ser el principio Cádiz, que ya está empezando. Nosotros lo que estamos...
Mira, yo le puedo decir que llevo las primeras jornadas que hicimos de tsunami, yo ya tampoco hablo de tsunami normalmente, porque me lo han pedido él, pero ya no, porque es una cosa muy peculiar, y hemos logrado lanzar a las administraciones. En las primeras jornadas que hicimos un gran congreso, a partir del cual se grabó el documental de la granola, hicimos en Cádiz, y eso fue en el 2014, creo. Ahí era predicar en el desierto. Y bueno, a mí lo que, entre comillas, me alegra es que, bueno, ya veo ciudades como Chipiona, veo preocupación en Rota, en Cádiz la gente se está moviendo, en Huelva ya están también con los planes. El gobierno regional ha sido el primero regional que ha sacado un decreto para ordenar cómo se tiene que actuar. Bueno, se podría hacer mejor, pero por lo menos veo movimiento, cosa que hace 10 años no veía. Al contrario, cuando hicimos esas jornadas, te puedo decir que hubo técnicos de protección civil que sus jefes les vetaron venir a las jornadas. Así estaba la cuestión. Y ahora no. O sea que bueno, podemos felicitarnos de que por lo menos el panorama político ha cambiado respecto a eso. Muy lento todo esto, ¿no? Comentaros al hilo de lo que comentaba, es que el alcalde se ha tenido que ir, pero que nosotros ya en el plan de emergencia, al hilo de ese decreto y de la preocupación que hay, en el plan de emergencia local del ayuntamiento, que está publicado en nuestra web municipal, se ha incluido ya también la parte del riesgo de tsunami, y de hecho está trabajando Protección Civil ahora mismo en hacer una serie de resúmenes tipo lo que ha salido ahí, ¿no?, de información, para principalmente concienciar en los colegios, en las organizaciones sociales, y intentar que esa concienciación que todos tenemos que tener, esa información de esas normas básicas, de subirse, no irse al coche, tal, que esté lo más claro posible. Es verdad que a lo mejor, bueno, hay municipios que han empezado antes, pero que es verdad que esto también se está trabajando desde aquí ya, y quiero que lo sepáis, que bueno, que la Junta de Seguridad se ha reunido ya varias veces con respecto a este tema, ¿vale? Vale, bueno, pues vamos a dar por finalizado la charla, ¿vale? Antes de ir, ¿vale? Daré el detallito del Ateneo para que lo guarde de recuerdo del encuentro, ¿vale?